Mi nombre es Carlos Valdebenito, soy el director del área de administración del IPSFT Santo Tomás de la sede de San Joaquín y el día de hoy les voy a hablar sobre unos pequeños tips en relación a cómo preparar correctamente una entrevista de trabajo. Los procesos de reclutamiento y selección corresponden a un proceso sumamente importante dentro de las organizaciones. En estos procesos existen diferentes etapas en las cuales los reclutadores buscan el mejor candidato para cubrir una vacante en una organización. Es por eso que debemos conocer cómo son estas etapas y cómo podemos preparar correctamente la etapa más importante que corresponde a la entrevista de trabajo. Una de las partes importantes dentro del proceso de reclutamiento corresponde a cuando el reclutador realiza el filtro para revisar los antecedentes que tienen cada uno de los postulantes. Este filtro el reclutador lo hace a través de la revisión de los currículum vitae. Este currículum vitae no es otra cosa que un resumen que tenemos nosotros en relación a lo que es nuestra vida personal y laboral. Tips importantes en relación a la confección de nuestro currículum vitae es: 1. Colocar siempre los logros que hemos tenido en cada una de las labores que hemos cumplido. Estos logros van a permitir saber al reclutador cuáles son nuestras capacidades y nuestros logros. En segunda instancia, también es importante que los datos que nosotros coloquemos dentro de nuestro currículum vitae sean verídicos. Esto quiere decir que sean fáciles de verificar. El segundo paso corresponde a la preparación de la entrevista de trabajo. Cuando hablamos de la preparación de entrevista de trabajo es que ya el reclutador tomó contacto con nosotros y nos cita a alguna reunión. En este sentido, debemos preparar correctamente una entrevista de trabajo. Primero, tratamos de conocer la mayor cantidad de datos posible de la empresa a la cual vamos a postular. Teniendo en consideración el hecho de que estamos postulando a una empresa, debemos conocer cuáles son el número de trabajadores, rasgos generales, cuál es el giro, si está presente en otro tipo de países, etc. Esto va a trascender en la forma en que nosotros tengamos un conocimiento de la empresa y el reclutador perciba ese conocimiento y el interés que existe por el trabajo. También preparar la entrevista de trabajo significa que yo voy a conocer correctamente mi currículum vitae, vale decir, voy a conocer todos los antecedentes que yo coloqué dentro de este documento y a la vez voy a realizar un pequeño análisis de mi persona, porque el reclutador va a hacer ciertas preguntas que a lo mejor nos van a causar un poco de incomodidad, pero debemos tratar de hacer frente a este tipo de preguntas. En ese sentido, yo tengo que tener claro cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. Por último, vamos a llegar a lo que es la entrevista de trabajo en sí. Cuando hablamos de la entrevista de trabajo puede ser de diferentes tipos. Puede ser una entrevista personal o una entrevista grupal. En algunos casos, las entrevistas grupales consiste en que a nosotros como postulantes nos colocan frente a alguna situación. Esto también puede ser en trabajo un poco más o cargos un poco más elaborados. En este sentido, es importante tener unos pequeños tips claros a la hora de la entrevista de trabajo. Primero, y obviamente, mantener la puntualidad y la naturalidad. Cuando hablamos de puntualidad, estamos hablando de tratar de llegar siempre antes de la hora que nos encontramos citados. En este sentido, el aspecto de la puntualidad es un aspecto formal que debemos cumplir en toda nuestra entrevista de trabajo. Y cuando hablamos de naturalidad, es de no ponernos nerviosos frente a esta actividad, ya que es un aspecto normal en la cual existen varios postulantes que están postulando a un cargo determinado. Cuando hablamos de formalidad, también estamos hablando de mantener un lenguaje formal, en el cual no caer en lenguajes informales ni en pequeños modismos o coloquios, ya que esto puede ser percibido por el reclutador como una especie de informalidad o algo que puede hacer un pequeño detalle a la hora de elegir al postulante requerido. En este sentido, también es importante que nosotros realicemos preguntas en la entrevista. Esto puede parecer un poco extraño, ya que somos nosotros los que estamos siendo entrevistados, pero el realizar preguntas al reclutador también refleja un cierto interés de mi persona a ocupar el cargo o vacante existente.
debemos tomar consideración de que si no quedamos en el puesto al cual estamos postulando, es porque a lo mejor el puesto al cual estamos postulando no es el adecuado para nosotros, ya que existe un perfil para esos cargos y regularmente a lo mejor nuestra persona no cumple el perfil. Por lo tanto, no debemos sentirnos decepcionados, sino que simplemente continuar con la búsqueda, ya que encontraremos un cargo o un puesto en el cual sí coincidamos con el perfil y podamos desarrollarlo completamente.